Muy buenos días, mi nombre es Argen Chacón. En esta nueva socialización tengo la oportunidad de presentarles mi trabajo de grado para obtener el título de abogado. El trabajo lleva por nombre Retardo Procesal de los actos penales originados por la pandemia del COVID-19. El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: se encuentra estructurado en 4 capítulos. El primer capítulo es la perspectiva de la realidad. El capítulo 2 es la perspectiva teórica. El capítulo 3 sobre la metodología utilizada. Y el capítulo 4 son las consideraciones finales, conclusiones y recomendaciones a las cuales hemos llegado concluido nuestro trabajo de investigación. Cuando hablamos del capítulo 1 de la perspectiva de la realidad, hablamos de la falta de gestión y de celeridad y congestión que existe actualmente en los tribunales de nuestro país. En cuanto al retardo procesal para realizar las audiencias preliminares para exponer la acusación presentada por el Ministerio Público, para nadie es un secreto que estos lapsos son letra muerta, que no se cumplen. Aparte tenemos la corrupción, el colapso estructural del sistema de administración de justicia y dilaciones indebidas que ocurren a lo largo del proceso penal. En cuanto a los objetivos generales de nuestra investigación, o de mi investigación, es analizar el retardo procesal de los actos penales originados por la pandemia del COVID-19. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos que diagnosticar la situación actual del retardo procesal originado por esta pandemia, determinar los fundamentos filosóficos, teóricos, conceptuales y jurídicos de estos retardos y establecer las categorías que intervienen en el retardo procesal agravado por la pandemia del COVID-19. Este trabajo se encuentra enmarcado, lo que podemos hablar sobre la parte jurídica, es lograr la perspectiva ubicada de los lectores, la norma objetiva y penal y los lapsos procesales en función de la acusación para que ésta no tenga ambigüedades en su lectura y así poder cumplir con los lapsos establecidos en la legislación venezolana vigente. Desde el punto de vista académico, se encuentra plenamente justificada desde el punto de vista académico porque permitirá establecer la relevancia en la materia penal en cuanto al desempeño armonioso y el cumplimiento de los lapsos establecidos en la ley. Y en cuanto al autor, la información recolectada y analizada sirve para la ejecución de otras investigaciones relacionadas con el tema, que es un problema que existe en el sistema penal venezolano. Hablamos del capítulo 2, que es la perspectiva teórica y los antecedentes de la investigación. Logramos ubicar a Núñez, que en el año 2016 presentó un trabajo titulado Análisis de la acusación como acto conclusivo del proceso penal venezolano en el Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar. Y a Bustillos en el 2016, que realizó un trabajo de investigación que lleva por nombre Análisis de los actos conclusivos, con especial referencia a la acusación. Es allí uno de los principales retardos del sistema judicial o de los actos procesales penales del sistema judicial venezolano, el cual se ha visto agravado por la situación de la pandemia del COVID-19. Cuando hablamos de la perspectiva teórica, tenemos los antecedentes de investigación, unas bases teóricas, y podemos citar a Vázquez, que para el año 2014 realizó un trabajo sobre el acto conclusivo del Ministerio Público. Vázquez también en el 2014, en el trabajo de Derecho Procesal Penal Venezolano. Zambrano en el 2016 sobre el sistema
acusatorio, y Zambrano también realizó un trabajo en el 2016 sobre la audiencia preliminar, trabajo que guardan mucha o bastante relación con la investigación que estamos presentando en este momento, todos relacionados con el retardo procesal que vivimos en la actualidad, el cual se ha visto agravado por esta situación pandémica. Los fundamentos legales tenemos, según la pirámide de Kelsen, los primeros artículos 26, 55, 257 y 285 establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos los artículos 11, 263, 297 y del 308 al 310 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, y artículos 16 y 37 del Ministerio Público. Son los principales artículos, fundamentos legales que nos establecen estos retardos procesales de los actos penales en la legislación venezolana. Pasamos al capítulo 3, donde vamos a hablar de la metodología. Es un diseño y tipo de investigación donde, según Arias, en el año 2012, esto es un tipo de investigación documental, y donde, según Ramírez, en el año 2010, esto es una investigación de tipo descriptivo. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos que hemos utilizado para el presente trabajo, hablamos de observación y análisis de comprensión. Aquí se utilizaron fichas bibliográficas, computadoras, se realizaron entrevistas, cuestionarios, a fin de obtener la información. La técnica de análisis, según Sabino, Fernando y Batista, en el año 2015, esto es un análisis de tipo cualitativo. Ahora bien, seguimos con el capítulo 4, que son las consideraciones generales, donde hacemos un análisis reflexivo, donde dice que la acusación difiere al respecto de todos los otros actos conclusivos, en virtud de que ésta se lleva cuando la Inquisición, o en su defecto la investigación por parte del Ministerio Público, proporciona un fundamento cabal, vinculante de los elementos de convicción. Es allí que el Ministerio Público debe realizar su trabajo a cabalidad para evitar que esto dilate el proceso y ocurran aún más situaciones de retardo procesal que se han visto agravadas a raíz de la situación pandémica. En el capítulo 4 hacemos un análisis reflexivo sobre las causas de este retardo procesal, de una situación grave donde muchos de estos lapsos establecidos en la legislación venezolana simple y llanamente se convirtieron en letra muerta, lapsos que no se cumplen para nada. Es sin obviar las condiciones precarias del sistema judicial del país y las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad en los diferentes centros de reclusión, llámese internado judicial o centros de coordinación policial. Por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones tenemos que el Estado venezolano es el principal responsable por velar la atención de los múltiples retardos judiciales en los diferentes tribunales del país, causado a esta pandemia que azota a la humanidad. La principal causa del retardo procesal es la falta de celeridad en los actos procesales debido al acumulamiento de causas que ha ocasionado esta pandemia. En cuanto a las recomendaciones que podemos hacer o a las que hemos llegado con la finalidad de agilizar y evitar este retardo procesal que viola los derechos humanos de muchos privados de libertad, podemos decir que se debe supervisar la gestión de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de no incurrir en retardo procesal de aquellas personas que imparten justicia. Supervisar los servicios de seguridad e higiene para así evitar eventos de violencia y enfermedad dentro de los centros penitenciarios. Bien sabemos que una de las principales medidas de bioseguridad es mantener una distancia, y es algo prácticamente imposible cuando en recintos
de muy poco tamaño, existe una gran cantidad de privados de libertad que se exponen día a día a ser contaminados por esta terrible pandemia. El Estado debe aprovechar los recursos humanos y materiales con que cuenta para implementar mecanismos de agilización en estos procesos. Inclusive se habla ya de las audiencias virtuales con la finalidad de agilizar estos procesos, que no ocurran más estas dilataciones, estos retardos, y así poder avanzar en cuanto a una sana administración de justicia. Eso en cuanto a las recomendaciones que hemos llegado luego de nuestro programa de investigación. De verdad, muchas gracias por tu atención. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.